Silvia, muchísimas gracias por haberme invitado a pasar este fin de semana. Me llevo a un cachito de Mallorca, además literalmente en forma de kilos, de lo bien que me habéis cuidado. Así que estoy encantada, me han tratado como una reina. Israel y Sonia, Olga y Dani, Dorcas y Pau y toda la gente que he estado conociendo y estoy encantada. Sois una iglesia muy bonita. Ayer estuve por la tarde con los más jóvenes, con los adolescentes, y son geniales. O sea, tienen una genialidad espectacular porque no siguen el status quo que hay que seguir, y a mí eso me encanta, sino que piensan y no tienen problema en expresarse así, y creo que es genial que estén en esa libertad, porque aunque a veces digan cosas que a los adultos nos pueden sonar a miedo, a raro, a se me está yendo, en realidad están empezando a formar su identidad, y cuando te haces preguntas Dios contesta. Entonces es maravilloso que se hagan estas preguntas, y debemos también llevarnos eso y entender a Dios desde todas las perspectivas. Hemos estado este fin de semana hablando de sexualidad, porque soy sexóloga, y hemos estado viendo todas las partes de la sexualidad en cuanto a nivel biológico, físico, psicológico, todo el tema emocional, social, la forma de relacionarnos y también la manera espiritual. Ahora quiero que veamos qué dice la Biblia de todo esto, porque al fin y al cabo es por lo que nos guiamos. Está muy bien saber la parte médica, la parte profesional y todo esto está muy bien, pero nuestra luz es la palabra de Dios, y de aquí es donde sacamos todo, porque además mi experiencia me dice, cuanto más estudio y más verdades me cuentan y más veo que todo tiene sentido, lo han sacado de algún sitio aunque no lo digan. Donde yo estudié, el lema que tenían era la educación sexual nos hará libres. Y yo dije, no, la verdad sexual nos hará libres, para más. Y yo dije, y negaban a Dios a niveles, vamos. Y yo dije, pues, aunque no os deis cuenta, eso ya está escrito en algún sitio, que la verdad nos hace libres. Y también la verdad en cuanto a nuestra sexualidad. A veces desde la Iglesia parece que esto no es cosa nuestra, o que es pecado siempre, que tiene una parte oscura, que la sexualidad hay que tener cuidado con todo lo que pasa con ella, porque incita a llevarnos a cosas malas. Pero la verdad nos hace libres, y Dios ha creado la sexualidad. Entonces tenemos que saber qué es lo que dice. A veces nos falta información. Y está claro que la Biblia no es un libro de sexualidad, porque es un libro espiritual, pero también habla de sexualidad. Entonces vamos a ir viendo qué opina Dios de la sexualidad, cómo es, qué características tiene y qué debemos hacer, cuál debe ser nuestra posición ante todo esto que Dios nos dice. Vamos a ir a Génesis 1. No vamos a leer la Biblia entera, no os preocupéis. El versículo 1 es por introducirnos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, empezamos con la creación, y ya empezamos a ver cómo Dios empieza a hablar de sexualidad a partir del versículo 26, del 26 al 28. Génesis 1, 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí. Esto parece que es solo el principio, y parece que está
contando un cuento de cómo fue la creación, cómo se formó todo, y es muy bonito y se lo contamos a los niños y a las niñas en la escuela dominical y a veces lo dejamos en esa historia, pero si empezamos a leer la letra pequeña, vemos que Dios creó todo y sin embargo al ser humano nos hizo diferentes. La sexualidad es el toque de Dios que nos ha hecho diferentes al resto de la creación, al resto de los animales. Los animales también se reproducen, también se aparean, también se relacionan de alguna manera entre sí, pero no tienen sexualidad, no tienen ese soplo de vida que Dios nos dio a los seres humanos, no tienen ese a su imagen y semejanza y no tienen ese sojuzgar la tierra. Como dijo el tío de Peter Parker, Spiderman, para los amigos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces tenemos un gran poder como creación diferente de Dios. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y a veces, desde todos los ámbitos, nos llega que la sexualidad es algo trivial, algo totalmente físico. A día escuchamos escándalos de tipo sexual, a diario, bueno, y en la Biblia tenemos la historia de Tamar, donde hay un abuso, la historia del rey David, que por deseos sexuales mal llevados acabó pecando, la historia de la mujer de Potifar. En la Biblia tenemos un montón de ejemplos. A veces tenemos la sensación de que es de nuestros días, que todo está mal, que está peor que antes, que está todo fatal. Sin embargo, el pecado es pecado y desde que el hombre es hombre, vamos, en la página 1 de la Biblia nos crea y en la 2 ya la hemos liado. O sea, no tardamos más. Es así. Entonces, tenemos que ver qué pasa. Al principio, cuando todo estaba bien, andaban desnudos y no se avergonzaban. No significa que ahora tendremos que andar desnudos, pero es para que veamos que delante de Dios todo estaba bien. No había ningún problema. El problema lo hemos traído los seres humanos. Entonces vemos ahí la naturalidad, era de manera sana, natural. No se avergonzaban porque Dios lo había dispuesto así, porque Dios había hecho el cuerpo y no tenía nada de malo. Además de ser creada por Dios, dijo, llenad la tierra y sojuzgarla. Llenad la tierra y sojuzgarla. Vemos en el 28 que lo dice, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, hace creación para que pueda hacer más creación. Y nos multiplicamos a través de compartir la sexualidad con otra persona. Fijaos qué importante es la sexualidad. Y a veces parece que desde la Iglesia se obvia, no se habla, no existe, y si existe es para decir no, malo, y ya está. Pero es algo en lo que tenemos que poner muy el foco, porque es nuestra propia humanidad, nuestro propio toque divino. Entonces es de tal importancia que no podemos ignorar esa parte. Es más, desde la Iglesia debemos ser modelos de una sexualidad sana. Que la gente entienda que nosotros hemos entendido el verdadero diseño de la sexualidad y que no somos simplemente animales, sino que tenemos la capacidad de decidir, el deber de decidir y el derecho de decidir. No podemos quitar ninguna de esas partes y tenemos que enseñorear, y eso es también muchísima responsabilidad. Entonces tenemos que estar en condiciones para que esto funcione de manera como Dios quiere. Yo veo ahí el toque divino. En la sexualidad veo la diferencia con el resto de la creación, la forma que tenemos de relacionarnos, porque la sexualidad, como ya hemos estado viendo con algunos y algunas, va mucho más allá que sexo. La sexualidad es la propia humanidad. Lo que pasa que dentro de ahí hay una parte que es el sexo, que también vamos a hablar. La sexualidad va mucho más allá. La forma que tenemos de relacionarnos, la forma que tenemos de vivir nuestro propio cuerpo, de respetar el cuerpo del otro. Podría haber hecho que nos reprodujésemos de cualquier otra manera, a través de estornudos, por ejemplo. Los estornudos
aparte de ser muy graciosos, no tienen nada de místico. Sin embargo, la sexualidad, además de ser algo físico, también crea vida. Somos un completo. Se empeñan en separarnos y en decir que cuando una relación sexual vamos solo de manera física, esto es solo físico y ya está, y eso es imposible, porque el ser humano es holístico. Holístico significa que el resultado es más que la suma de sus partes, que no nos podemos dividir aunque queramos. Cuando vamos a una relación sexual vamos con todo lo que somos, porque somos seres bio, psico, socio, espirituales. La Biblia contempla todas estas partes del ser humano. Habla de emociones, que ahora vamos a ir viéndolo, habla de sentimientos, de pensamientos, de cómo relacionarnos, cómo tratarnos, cómo dar dignidad a las personas. Y todo esto no se nos puede olvidar porque también forma parte de lo que es el cristiano. Entonces hay que vivir la santidad a través de nuestra sexualidad. Es muy importante. Y sabéis también por qué, esto se lo decía ayer a los chavales, porque estamos en un momento, gracias a Dios, de momento, en España, en 2015, ser cristiano no supone nada. No supone nada en el sentido que no hay persecución, nadie te va a meter en la cárcel por hablar de Dios, nadie te va a poner una multa, nadie te va a maltratar, nadie va a maltratar a tu familia por hablar de Jesús. Lo único que a lo mejor podemos llevarnos es una burla. Es lo máximo que podemos llevarnos. Y a veces no nos atrevemos a vivir conforme a lo que dice Dios y a hablarlo con nuestros amigos no cristianos y contarlo en el trabajo y contarlo en clase, solo porque se van a reír de mí y voy a ser una friki o un rarito o lo que sea. Y es lo único que el mundo tiene dos dioses, el dinero, tiene muchos, pero resaltan el dinero y el sexo. Si nosotros demostramos que tenemos un Dios que está por encima de eso, vamos a estar lanzando un mensaje muy poderoso. Vamos a estar lanzando un mensaje grande, porque es que todo se rige ahora mismo por el dinero y por el sexo, y de hecho junto. Se compra a las personas, se compra la sexualidad, se compra a seres humanos con dinero. Entonces los cristianos tenemos que decir, esto no funciona así, porque tenemos una dignidad, porque somos diferentes a las cosas, diferentes al resto de la creación, diferente a los animales, y tenemos una dignidad, porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces debemos estar ahí lanzando ese mensaje, porque va a ser un mensaje fuerte para la gente. Para decir, ¿esto por qué funcionáis así? No, es una religión, no, vamos a ver, a demostrar que la sexualidad va mucho más allá de lo que nos están vendiendo, a través de medios de comunicación, a través de música, a través de todo. No solo la sexualidad, no solo la creó Dios, sino que además dice en el versículo 31 que vio que era bueno. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, o sea, muy bueno. Dijo, qué bien lo he hecho, chapó. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dijo, lo he hecho muy bien. Nos dejó para el final, nos dijo lo que teníamos que hacer con esa parte tan importante y tan diferente que nos había dado como creación y dijo, esto es muy bueno. A veces desde la Iglesia parece que el tema del sexo o la sexualidad la ha creado el creador de Playboy, o lo ha creado la industria, o lo ha creado... No, lo ha creado Dios. Lo que pasa que es como todo, nos lo cargamos nosotros. Es más, no solo lo ha creado Dios y dice que es bueno en cuanto a ser humano, en cuanto a creación, en cuanto a sexualidad general, sino que también habla de sexo. Este libro, que está escrito hace tanto tiempo, tiene el Cantar de los Cantares, que es un libro de poesía erótica. Por mucho que tratemos de espiritualizarlo, es que no hay que espiritualizarlo más porque la sexualidad es espiritual. Y a veces he escuchado un montón de cosas para cambiarle, no, pero no se está refiriendo a eso. No digo que podamos sacar otras aplicaciones, porque la Biblia está viva y está claro, pero el libro de Cantares habla de lo que habla. Y habla de una pareja casada que tienen relaciones sexuales. Y claro, hoy en día no nos parece fuerte, porque que te digan
gacela, o tus dientes son como perlas, o tu pelo como manada de cabras, o esas cosas, pues qué piropos tan raros, ¿no? No, queda muy raro. Pero si lo hiciésemos como hacíamos en literatura cuando íbamos al colegio, que cogíamos una poesía y empezamos a sacar todo lo que el autor quería decir en forma de metáfora, y fíjate, aquí está queriendo decir que la juventud no sé qué, o que la vida no sé cuántos es efímera y tal. Si cogiéramos Cantar de los Cantares y empezáramos a sacar todo lo que realmente está diciendo de forma poética, de forma bonita, de forma simbólica, está hablando de relaciones sexuales explícitamente. Y está en la Biblia. Entonces a veces me sorprende de qué manera los cristianos ponemos un montón de tabúes, un montón de mitos, un montón de cosas. La sexualidad está presente a lo largo de toda la Biblia, para decirnos las cosas que se han hecho mal. También sirve para que veamos nuestra propia humanidad y cómo la sexualidad tiene un carácter fuerte. Si nos fijamos, cuando vemos muchos versículos que hablan de santidad, van acompañadas de la palabra fornicación, de la palabra adulterio, y vemos cómo es algo que se suele dar a la vez, y la santidad es en todos los aspectos. Pues que como la sexualidad es un aspecto central de nosotros, por eso siempre va ahí, porque Dios sabe lo que ha creado, Dios nos conoce. Entonces habla de menstruación, habla de adulterio, hay auténticas historias novelísticas que valdrían para hacer películas o culebrones enteros, porque es nuestra humanidad. Y entonces tiene que estar recogido aquí. A veces nos da miedo ver estas cosas, pero está recogido porque el ser humano no es todo perfecto y bueno, y si eres hijo de Dios ya todo está solucionado, sino que tenemos que cada día ir a Cristo y continuar viviendo en santidad en todos los aspectos. Y por supuesto también en el aspecto de la sexualidad. Lo que pasa que vio que era todo bueno en gran manera, y como pasa con todo lo que Dios hace bueno, lo que Dios hace maravilloso, lo que Dios hace perfecto, vamos nosotros y no lo cargamos. Somos especialistas. Dios crea un mundo perfecto, un mundo donde hay alimento para todo el mundo, y llegamos nosotros con el cambio climático, llegamos nosotros quitándole el alimento a otros países, y repartiéndonos todo entre unos pocos y para que el resto no llegue, y luego decimos que Dios es injusto y que ¿dónde está Dios con todo esto? Cuando nos ha dicho sojuzgar la tierra y ser administradores. Dios crea la música y nosotros el reggaetón. Claramente nos cargamos todo. Es broma, estoy metiéndome mucho con el reggaetón y los chavales me miraban con... Pero es verdad, todo lo que Dios hace bueno, todo lo que Dios hace puro, todo lo que Dios hace estupendo y maravilloso, nosotros le damos una vuelta de rosca y nos lo cargamos todo. También por las influencias del diablo. Pero hay un chiste muy bueno que está el diablo así llorando. Dicen, Sata, ¿qué te pasa? De que me echan la culpa de todo. Porque a veces tratamos de decir, no, es que esto es cosa del diablo, y está claro que hay influencias espirituales y está claro que vivimos en un mundo caído, pero también está claro que tenemos raciocinio, que tenemos decisión y que tenemos que coger cada día la cruz y seguirle. Entonces, hay que vivir la santidad a través de la sexualidad. Vemos versículos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Veis? Santificación, fornicación. A veces utiliza la palabra fornicación para hablar de fornicación en cuanto a idolatría. O sea, ni siquiera está hablando concretamente en ese momento de eso, sin embargo, habla de fornicación. Por cierto, fornicación, que ahí el otro día me lo preguntaron, a veces los cristianos hablamos con palabras muy así y a veces no sabemos ni de lo que estamos hablando. Y hay a lo mejor gente que no entiende de qué estamos hablando. Fornicación significa mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso significa la palabra fornicación. Pasa que es una palabra que hoy en día pues no usamos, pero la Biblia sí la usa. Y significa eso, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y adulterio significa mantener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu marido o tu esposa, ¿vale? Entonces, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Dice que os apartéis, tú.
Pero fornicación y toda inmundicia, eso es 1 Tesalonicenses 4:3. En Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es una expresión, ni se nombre. O sea, no podéis permitiros ese lujo, porque sois un pueblo santificado, un pueblo apartado. Y todo esto Dios lo dice. Dios a veces tenemos el concepto de que es malo. Una de las preguntas que me hicieron desde el grupo de adolescentes, que me dolió mucho, fue, y sé que la hacen los adolescentes porque se atreven a hacerla, pero sé que también hay adultos que nos podemos sentir así en algún momento dado. Le he fallado tantas veces a Dios a nivel sexual que no creo que ya quiera recibirme. Y me preguntaba, literalmente, ¿soy un vómito para Dios? Por lo de ni frío ni caliente, vuelte a vomitar, entiendo que lo decía por eso. Entonces, Dios cuando habla, Dios sabe lo que somos. Dios, mira, nunca vamos a hacer nada tan grave que Dios diga, se me ha ido de las manos. Madre mía. No, a Dios le duele el corazón, pero no tenemos que ver a Dios como alguien tenebroso que viene a juzgar, a apuntar, a decir, sino que le duele y quiere que te acerques a Él, quiere que nos acerquemos a Él, porque nos quiere. Piensa, los que tenéis hijos, pensad en vuestros hijos. Nunca va a haber nada que haga tan malo para que tu amor disminuya. Te puede disgustar, te puede herir, te puede hacer sufrir, porque lo amas. Entonces, todo lo que estamos hablando hoy es para liberación, para salvación, no para condenación. No para que digamos, yo aquí no entro. A veces hacemos como el chiste del que tiene tos y no va al médico. Nos acercamos a Dios. Yo me acercaré a Dios cuando todo esté bien. Eso lo escucho un montón de veces. Cuando esté bien, es que yo ahora no estoy en condiciones para acercarme a Dios. Si tienes esa expresión es que estás en las mejores condiciones de acercarte a Dios. La gracia que hemos estado cantando ahora es sentirse la cucaracha más amada. Yo la defino así. Porque sabes tu condición de cucaracha, pero eres la cucaracha más amada por el Creador. O sea, el mayor amor, el amor, de hecho, no dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. El amor con mayúsculas te está amando. Entonces simplemente es responderle a ese amor. Y el amor de Dios cambia. Y el amor de Dios transforma. Entonces todo esto no es para condenación. Es para que digas, es verdad, quiero seguirte. Y a veces no nos dejamos perdonar por Dios. Y es un poco de orgullo, aunque suene malvado. Pero es verdad. A veces tenemos la idea de que tengo que resarcirme yo. Yo voy a empezar a portarme bien y así Dios, mira, no va a haber nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Porque no depende de ti. De ti depende la decisión de decir quiero estar contigo y quiero formar parte de mi Creador, porque es como vas a ser más feliz y cómo vas a tener más paz. Pero no hay nada que puedas hacer para manipular el amor de Dios, ni para ganártelo ni para perderlo. Es así. Y a veces como estamos tan atados a esta tierra, nos cuesta entender este concepto, porque nosotros nos relacionamos de manera diferente. Pero es que Dios es Dios. No podemos pretender entender todo, la grandeza de Dios. Sí, es imposible. Hay varios... la Biblia habla a todos los niveles, el físico, el emocional y sobre todo el espiritual, porque todo es espiritual. En 1 Corintios 6, 18, del 18 al 20, vamos a ver cómo habla un poquito la Biblia a todos los niveles de sexualidad, aunque no acabaríamos si viésemos todo. Pero en 1 Corintios 6, 18, 20 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fijaos que dice huid, porque nos conoce. Y sabe que a veces nos metemos en berenjenales de los que ya no sabemos salir. Y sabe que a veces
Estamos en ciertas situaciones que se nos van de las manos. Entonces dice, huid, despavorido, huye, vete corriendo. Y fijaos que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto es muy interesante porque siempre que escuchaba este versículo cuando era pequeña, o sea, cuando era adolescente, siempre era como en el sentido de pecado, de que parece que el cuerpo es todo malo, el cuerpo parece que es toda la concupiscencia humana y tal. Y sin embargo aquí, si estudiamos las Escrituras, cuando Pablo está hablando del cuerpo, cuando dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, en aquel momento se consideraba que estaba diciendo una herejía, porque se consideraba que el cuerpo en sí, el cuerpo humano, era pecaminoso y era todo lo que llevaba al pecado. Y aquí está diciendo que es la casa de Dios. O sea, fijaos qué giro. Entonces no podemos seguir teniendo la idea que tenían cuando Pablo dijo esto. Tenemos que tener la idea de que el cuerpo es la casa de Dios, de su Espíritu Santo. Mora en nosotros. Ya no hay arca, ya no hay templo, esto simplemente es un lugar donde nos reunimos. Ahora somos nosotros. Fijaos qué importancia cobra la sexualidad, a todos los niveles. Porque solo a veces nos vamos al adulterio y a la fornicación, pero tienes que respetar tu cuerpo a todos los niveles. Porque eres templo del Espíritu Santo. Y eso me parece más que condenatorio, me parece muy bonito. Gracias, Señor. Qué privilegio. O sea, esto tampoco lo puedo llegar a entender. ¿Cómo voy a ser yo templo del Espíritu Santo? Y sin embargo, Dios lo quiere así, porque es Dios. Y a veces no lo entendemos. Y su amor rebasa tanto, a veces tenemos la idea condenatoria de Dios y es que yo creo que es porque no entendemos su amor. Y nos cuesta tanto entenderlo que le damos la vuelta y nos es más fácil entender la condenación y entender que nos está apuntando y va a lanzarnos rayos. Y es que no es así. Cuando empiezas a conocer a Jesús, te empiezas a dar cuenta de que Él estaría contigo, dar igual lo que hicieras. Y encuentras su amor, y encuentras que Él estaba con prostitutas, y encuentras que Él estaba con borrachos y con toda la gente que nadie quería estar, y Él estaba ahí y comía con ellos. Entonces no hay nada que puedas hacer que le vaya a escandalizar a Dios. Simplemente quiere que estés bien. El pecado es todo aquello que te hace daño. Eso es el pecado y Dios no quiere eso. Por eso nos tenemos que acercar a Él porque vamos a estar mejor. Es que es así, no por obligación, no porque, sino porque va a ser bueno. También para la eternidad, pero también en esta tierra, que es lo que estamos viviendo. Va a ser bueno para ti. También dice en Mateo 22, 39, 40, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor resume toda la ley. Qué bueno. Ahí también vemos cómo relacionarnos los unos con los otros. El amor, todo lo cubre. También luego en Corintios más adelante dice, esperanza, fe y amor, pero el que prevalece es el amor. Y así debemos tratarnos los unos con los otros. La iglesia no debe ser un juzgado, debe ser un hospital de almas y abrir las puertas a aquellas personas que necesitan que les abracemos. Que Dios les diga lo que les tenga que decir. Tú acércalos a Dios, porque tú no eres Dios, ni yo tampoco. Entonces, vamos a acercarles y que Dios trabaje con ellos en la medida que Él entiende que tiene que trabajar, porque no todas las personas somos iguales. Y a veces nosotros entendemos algo y vamos ya como que nuestro sistema va a valer para todo el mundo. Y es que cada persona es un mundo, y eso es lo bonito de la creación de Dios, que es que somos cada uno de nuestra padre y nuestra madre, diferentes. Y eso es muy bueno. También dice en Filipenses 4:8 que tengamos tener la mente de Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vuelve a hablar de paz. La sexualidad desordenada no trae paz. Trae muchos quebraderos de cabeza, mucho dolor, mucha falta de identidad, mucho desconcierto. Está diciendo, en todo lo bueno pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Fijaos que hay un acto de voluntad, implica voluntad.
A veces pensamos que somos santificados y simplemente va a ser como un acto medio mágico, que Dios va a entrar en nosotros. Y hay que ejercitar la mente, lo dice la palabra. Traed buenos pensamientos. Si yo estoy todo el día consumiendo cosas que no debo consumir, mi mente se va a llenar de eso. A cualquier nivel. Si estoy todo el día viendo Gran Hermano, que sé que aquí nadie lo ve, pues mi mente se va a llenar de eso. Digo Gran Hermano, digo lo que sea, que no sea bueno. Si estoy leyendo todo el día porquería, mi mente se va a llenar de porquerías. Y no estoy diciendo que solo haya que leer la Biblia, no me refiero a eso. Me refiero en general tu vida, de qué te estás alimentando, de qué te estás nutriendo. Porque eso va a ser lo que tú eres. Vas a vivir conforme a lo que tus pensamientos están captando. Y aquí entra también algo que veo mucho en las iglesias, es que hay una adicción a la pornografía fuerte. Y esto me duele porque creo que también aumenta la cifra porque no se habla. Nadie dice que tiene adicción a la pornografía. Y yo que me dedico a esto veo todo lo contrario. Hay líderes, pastores, gente sirviendo que está con una adicción a la pornografía. Y vuelvo a lo mismo, no lo digo para condenar. No lo digo para que esto es una vergüenza, todo el mundo abajo, no. Sino para que se hable y se quite y se sane. Entonces, cuando estamos consumiendo pornografía, estamos maltratando a personas. Estamos quitando toda la sexualidad como Dios la hizo. Porque lo que estamos viendo en la pantalla es una persona, con una historia detrás, con un nombre y apellidos, que le han quitado toda la dignidad como ser humano, porque le han quitado lo que le diferencia de los animales, la sexualidad. Y la estás comprando a golpe de clic. Y estás dando dinero a esa industria a golpe de clic. Entonces esto es bueno saberlo porque muchas veces no nos cuentan la parte dura de la pornografía. Y detrás de la pornografía, si investigamos un poco, porque a la industria no le interesa, porque mueve mucho dinero, vemos que hay violaciones reales que son obligadas a realizar esas películas. El rollo que nos venden de la porno star, que viven muy bien, que es estupendo, en mansiones, no es así. Hay trata de personas detrás de eso. Hay incluso menores detrás de eso. Entonces, como cristianos, no lo digo de condenación, de es que eso es lo peor, porque no, sino para que nos demos cuenta que esas personas también necesitan a Dios y les han negado lo más básico, la dignidad humana, lo más básico. Entonces, como cristianos debemos levantarnos y debemos decir, voy a empezar a luchar con esto y voy a empezar a cambiar esto. No para condenación, sino para salvación, tuya y de otras personas alrededor. Porque es tremendamente malo para ti y malo para esas personas. Malo para ti porque crea adicción y todo lo que crea adicción, todo lo que nos ata, nos hace daño. Porque te estás envenenando, porque encima si estés en un matrimonio o no estés en un matrimonio, tanto hombres como mujeres, por eso no hablo en masculino, si es dentro del matrimonio va a traer problemas. Y si no hay matrimonio y pretendes que haya después, va a traer problemas también. Existe la idea de que cuando me case, esto se va a acabar, porque voy a tener a una persona de verdad. No funciona así. Porque no somos robots. No hacemos clic, ya está. Conlleva una restauración, un camino. Entonces, para que algo se sane, primero tiene que salir a la luz, primero se tiene que saber. También habla de adulterar en el corazón, no solo de adulterar físicamente. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Habla de la circuncisión del corazón, para que veamos que somos un completo. Pero ¿veis cómo hace referencias a la sexualidad cuando está hablando de santidad? Muy curioso. La mente de Cristo. Y no se trata de volvernos locos, de he visto a alguien y me ha parecido atractivo. No, simplemente ser dueño, ser dueña de tu mente y decir hasta aquí. La infidelidad empieza mucho antes de que haya un acto físico. Y no somos tontos, sabemos cuándo está empezando. El otro día lo hablábamos, ¿hay algún problema porque tu compañero de trabajo te lleve a casa, porque tu compañera de trabajo te lleve a casa porque le pilla de paso? No hay ningún problema si no te atrae. Si tú estás notando
que estás teniendo más feeling de la cuenta con alguien, tú estás notando que estás pensando en alguien que no debes más de la cuenta, corta. Porque lo que no se alimenta muere y lo que se alimenta crece. Entonces, es práctico. Que nos da herramientas para todo. Que no toque, porque somos humanos, nos relacionamos, eso no tiene nada de malo, claro, pues a veces, aunque estés enamorado, enamorada, o sea, son cosas diferentes, ser humano es complejo, y eso es la grandeza del ser humano, pero también trae consecuencias. Entonces, si estás notando que hay algo que estoy notando yo, demasiado feeling, demasiada atracción, demasiadas risitas, demasiado tonteo, corta, pon tierra, aléjate, y serás sabio, serás sabia. No podemos permitir que todos los pecados que están en el mundo entren a la iglesia, porque entonces no seremos luz. Hoy en día en la sociedad hay un tremendo machismo, brutal, y a veces no lo traemos a la iglesia también. Cuando Dios dice que nos tratemos en amor los unos a los otros. Dicen en Génesis 1, no, 2, 1:16, perdón. Después del pecado y todo eso. Creo que lo tengo mal apuntado, como siempre. Ah, 3:16, perdón. Después del pecado, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Como vemos, es consecuencia del pecado, no lo que Dios quiere. Sin embargo, luego, más adelante, podemos ver versículos donde dice que no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Desde ningún púlpito a día de hoy he escuchado a nadie hablar de cómo hay que tratar a un esclavo. Hay que tratar a un esclavo bien porque es una persona y tú como dueño tienes que tratarle bien. Nadie se ha planteado eso, porque hemos entendido que Jesús ya no quiere eso. Sin embargo, con el tema de la mujer todavía seguimos. Y está en el mismo versículo. Y todavía seguimos tratando de traer lo que el enemigo quiere traer dentro de la iglesia y justificándolo además. Y la Biblia habla que ya no hay varón ni mujer, sino que el varón y la mujer salen de la mujer y los dos son uno en Cristo. Tiene muchas referencias que habla de que nos estamos confundiendo en muchos aspectos y estamos oprimiendo al 50% de la población. Y Dios tampoco quiere esto, porque Jesús nos ha hecho libres. No nos esclavicemos nosotros, porque Jesús nos ha hecho libres. Y si empezamos a estudiar las Escrituras, vemos que Dios quiere que nos tratemos en igualdad y en amor, porque Él nos ha hecho iguales ante sus ojos. Esto yo tuve un conflicto porque el mensaje que recibí era otro. Y dije, ¿será que los hombres son más importantes que las mujeres delante de ti? De verdad, o sea, fue un conflicto de, a lo mejor es así, si es así tendré que aceptarlo. Pero entonces empecé a orar y empecé a estudiar la palabra y me di cuenta que no era así. Que era más de como a veces utilizamos la autoridad malentendida para someter a otras personas. Y no puede ser, porque Jesús nos ha hecho libres. Y el machismo hace daño tanto a hombres como a mujeres, a los dos, porque nos quitan una parte y nos dicen no. Entonces otra idea que también veo mucho en la iglesia es el famoso mito de la media naranja, pero en la iglesia. Hay una influencia, o sea, como una obsesión con que nos tenemos que casar. No hablo de vivir en pecado, si tienes pareja tienes que casarte, me refiero a que hablamos como si toda nuestra vida fuera enfocada al matrimonio. Y el matrimonio es santo, el matrimonio es maravilloso, estuvimos viéndolo el otro día, como es una parte súper importante de la iglesia, como Dios lo equipara a su relación con Jesús. El matrimonio es algo sagrado y santo, está claro. Pero dice en Colosenses 2, 8, 10,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tenemos que estar completos en Jesús y que nuestro cónyuge sea alguien que nos acompaña en el camino también completo, porque somos una sola carne. No, nadie está para completar a nadie, para complementar, para acompañar, para ayudar, sí. Pero tenemos que ser completos en Jesús, porque luego veo que se dan matrimonios precipitados, matrimonios rápidos, matrimonios erróneos, por el miedo de estar sola, miedo a estar solo, porque vendemos esta idea. Y cuando nos encontramos en la iglesia con una persona con tendencias homosexuales que ha decidido apartar esa vida para seguir a Jesús, no sabemos cómo tratarle en la iglesia, porque implica soltería. Y nos cuesta. Tenemos reuniones de matrimonios y reuniones de jóvenes, pero cuando tenemos cierta edad y no estamos casados, a veces en la iglesia no sabemos manejarnos. Y tenemos que ser una familia, con todas sus partes, con todos sus miembros. Tenemos que ser una familia que acoja. Y aquí cabemos todos, porque somos hijos de Dios. Y no hace falta que tengas este modelo. Hay veces que entendemos el divorcio no es algo que diseñó Dios y no es algo que quiere Dios, pero a veces hay familias desestructuradas que tienen papá y mamá y están desestructuradas. Lo que pasa que de cara a la gente, de cara a la iglesia, familia feliz y luego viviendo un infierno en casa. Eso también es pecado y eso hay que empezar a sacarlo también, porque hay mucha gente sufriendo y Dios no quiere eso. Y no estoy hablando de que ahora si estás mal te divorcies, no, hay muchos métodos, muchas formas de arreglarlo todo, pero no podemos oprimir a la gente así. He escuchado barbaridades de casos de maltrato en las que se ha dicho que es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. El maltrato no es ni agradable ni perfecto. El amor incondicional tiene que ser hacia el resto de la humanidad como cristianos. Pero tu matrimonio es una sola carne. Tenéis que ir en la misma dirección. No puede estar así. Ese amor incondicional no se puede entender en el sentido del matrimonio. Claro que habrá momentos que te toque amar a tu pareja de manera incondicional, pero no puede ser toda tu vida. Que yo a ti te doy siempre y tú me machacas, porque Dios no quiere eso. Jesús nos ha hecho libres, no nos atemos nosotros con cosas erróneas. Y por último vamos a leer en Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para que algo sea sanado, primero tiene que salir a la luz. Y no estoy hablando de que ahora nos vamos a levantar y vamos a empezar a decir pecados sexuales, no os preocupéis. Pero sí que medites en todo esto y busques a alguien de tu confianza. Porque aquí hay gente maravillosa que puede ayudarte. Y para eso está la iglesia, para que nos ayudemos unos a otros. Pero hay que sacarlo. Cuando hay que curar una herida que está infectada, hay que arrancar, hay que echar productos y eso duele y escuece y se sufre. Pero es la única manera de que se sane. Tiene que salir a la luz. No a todo el mundo. Cuando estés sanado seguramente sirva tu testimonio para contar lo que estabas viviendo. Ahora protégete, porque a veces... Pero habla con alguien. Tiene que empezar a salir. Empezar a ayudarnos los unos a los otros, porque nadie somos perfectos. Entonces dice, orad los unos por los otros, confesad los unos a los otros y llevad las cargas los unos de los otros. Ese es el orden, con amor. No dice confesad y ya, sino para que seáis sanados. Es que esa es la forma en que Dios sana. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Porque lo que se queda... Hay secretos de familia que no deben ser secretos de familia porque hay gente sufriendo. Cuando hay maltrato, cuando hay abuso, eso tiene que salir. Para que sea sanado. Para que sea sanado.
Dicen en Crónicas, confesad los pecados y sanaré vuestra tierra. ¿Veis que no dice confesad los pecados y os mandaré un rayo de fuego? Dice confesad vuestros pecados y sanaré vuestra tierra. Porque es lo que quiere Dios. No es para condenación, es para liberación, es para sanar. Esa es la idea de Dios, pero hay que ser valiente. Y hay que empezar a decir, vamos a restaurar la iglesia. Vamos a sacar todo esto. Libertad, trae libertad. La verdad nos hace libres, el confesar nos sana, el andar ocultando solo nos empobrece. Entonces hay que ser muy valiente y admitir la gracia de Dios incomprensible. Pero decir, ya está, me rindo a tu amor, no entiendo, pero da igual. Porque no quiero seguir envenenando, porque cuando yo tengo un problema sexual no lo tengo solo yo, tiene toda la iglesia, porque somos un cuerpo. Entonces, a nivel personal te está haciendo daño, pero a nivel de iglesia también, porque somos un mismo cuerpo. Entonces, vamos a empezar a rescatar y a decir, nuestro objetivo es Cristo, vamos a ello. Y va a ser una luz para el mundo tremenda. Cuando la sexualidad esté sanada dentro de la iglesia, va a ser una luz tremenda. Y que nos vengan a preguntar a nosotros. Ir a los institutos a hablar porque ya no sabemos qué decirles. Da igual lo que digamos, siguen igual. Porque no les han tocado aquí. Porque no les han enseñado la dignidad que tienen. Porque no hablan de autoestima, de quererse. Porque la autoestima sin Dios... ¿Quién dice que soy maravillosa y que soy...? Si lo dice Dios, el Creador, ya tengo una identidad muchísimo más clara y la cosa cambia. Para darte identidad, una sexualidad sana te da una identidad en Cristo. Y bueno, simplemente como versículo final, 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Os dais cuenta? A veces nos quedamos con la parte de temor y entendemos el temor de Dios como algo que me aterra. Sin embargo, dice, amados. Qué bonito, como cariñoso, como amados. Como tenemos tales promesas. O sea, porque hay sanidad, porque hay cosas buenas, límpiate de toda inmundicia. Por ti. Dios no nos necesita. Dios nos da el privilegio de extender su reino. Y es maravilloso. Vamos a hacerlo bien. Así que simplemente dejaros eso, que la sexualidad es algo divino, algo hecho por Dios, que es buena y que vivir la santidad a través de la sexualidad nos hará muy libres, que Dios quiere sanar todo eso. Así que si reflexionas en esto y quieres pensar, seguro que piensas en alguien que te pueda ayudar y se pueda sanar todo esto. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.